Hola, buenas tardes. Bueno, hablar después de la riqueza de las exposiciones, de las distintas miradas, de los casos de éxito, pretender hacer una suerte de síntesis o identificar líneas de acción, pues puede ser siempre, inevitablemente implica una reducción, ¿verdad? Pero a nivel general, si ustedes me permiten, quisiera compartir 4 reflexiones que me parece que han gravitado a lo largo de la mañana y 3 elementos para una agenda de trabajo de futuro que no son enteramente nuevos porque ya fueron planteados aquí, pero solo como para ponerlo a modo de balance. La primera reflexión tiene que ver que efectivamente, habría que definir o decir que la corrupción es una variable que afecta no solo la rentabilidad de una empresa, sea de economía social o sea una empresa convencional, sino que afecta su gobierno interno y en el caso de las cooperativas afecta su impacto social. Uno de los temas más relevantes es cuando se debate sobre temas de corrupción, transparencia, integridad, es entender que la corrupción no es mala solo porque implique algo que es o va contra la ética, sino que tiene costos económicos, costos sociales y costos políticos. Castiga la justicia, castiga la paz, castiga el crecimiento de la economía, castiga el desarrollo. Y en el sentido del modelo de economía social que representa la cooperativa, que va más allá de la lógica simple de la acumulación de la riqueza, que es inherente a cualquier empresa, sino que busca tener un impacto social, esto me parece que es central. Un segundo elemento o reflexión de base es que la transparencia y la lucha contra la corrupción son evidentemente compatibles con la filosofía, los principios, el ADN, digamos, de lo que es el cooperativismo. O sea, hablar de esto no es hablar de cosas nuevas o de traer como elementos nuevos como para hacer un injerto desde afuera en el movimiento cooperativo o en el concepto mismo del cooperativismo. Pareciera que es una evolución natural, que es algo que ha estado ahí, que en algún momento del camino, en algunos casos específicos, se pudo haber diluido, pero que está ahí. Entonces es recuperar, es más bien una agenda de recuperación, de volver a lo básico, de volver a la identidad y de actualizar los instrumentos y los modelos con los que trabajamos. Una tercera reflexión es que parece evidente la necesidad de adaptar los modelos de negocios, los modelos organizacionales y los modelos de gestión para que las cooperativas se apropien o incorporen, digamos, los elementos propios del buen gobierno democrático y transparente, los actualicen a nuevos entornos, especialmente estos entornos tan cambiantes y tan demandantes y tan cargados además de preconceptos o prejuicios distorsionados sobre lo que representa en este caso el cooperativismo y en otros ámbitos también, otros ámbitos, digamos, de la economía o de la sociedad. Y el cuarto elemento de reflexión que quiero compartirles es que independientemente de que hoy en día hay quienes cuestionan o no, cuestionan el movimiento cooperativo o que señalan y generalizan ciertas prácticas que pudieran afectar, digamos, o cuestionar la ética o la integridad en el modelo de negocios y de economía social del movimiento cooperativo, hay que recordar, y creo que lo dijeron marcadamente en el penúltimo panel, que el movimiento cooperativo sigue teniendo la legitimidad suficiente, derivada de su misma concepción, así como de su modelo de economía social, pero también derivada de sus aportes concretos, demostrables y verificables, como hemos visto en estos casos de éxito o en lo que nos han planteado a lo largo del día a la economía y el desarrollo costarricense. O sea, creo que falta recordar que en el ADN del movimiento cooperativo sigue siendo el correcto, sigue siendo el ADN adecuado y que por ende sigue habiendo legitimidad, sigue siendo un modelo legítimo
y no podemos caer en la trampa de aceptar su cuestionamiento de manera simple. A partir de estos elementos de reflexión, yo quisiera proponer, a modo de síntesis, 3 grandes líneas de acción a las cuales tendríamos que darle pensamiento. El primero tiene que ver con la dimensión de las reglas del juego del sistema cooperativo en su conjunto, que pasa básicamente por la idea de generar marcos regulatorios modernos que favorezcan no solo un adecuado marco de control y supervisión o de fomento, sino que además genere las condiciones para potenciar el desarrollo del movimiento cooperativo y los impactos benéficos que tiene sobre la economía y el desarrollo del país. O sea, el primer eje tiene que ver con cómo generamos, digamos, un marco regulatorio moderno. Alguien decía, y sí, espero haberlo interpretado bien, que Costa Rica fue uno de los primeros países en tener un marco regulatorio, digamos, de avanzada en materia del movimiento cooperativo, pero que con el tiempo, aunque tenemos evidencia de una gran evolución de las cooperativas y de los modelos asociativos de las cooperativas, el marco regulatorio se quedó estancado, se fue quedando rezagado. O sea, tenemos una brecha entre la evolución del movimiento y de sus miembros individuales, como cooperativa individual o en el modelo asociativo, y el marco de regulación y el marco de fomento y control. Entonces necesitamos cerrar esa brecha. Entonces una primera línea de trabajo es cómo modernizamos ese marco, y eso implica muchas cosas, pero básicamente promover una discusión serena sobre las nuevas realidades que enfrenta el movimiento cooperativo y las reformas que el marco regulatorio requeriría para ayudar a la adaptación del movimiento cooperativo a esas nuevas dinámicas sociales y económicas. Implica generar propuestas integradas, coherentes y técnicamente sólidas de reforma normativa. Implica propiciar procesos de diálogo político efectivo para alcanzar acuerdos de carácter multipartidario, idealmente en la Asamblea Legislativa, que garanticen que avance las reformas normativas que pudieran proponerse desde el mismo movimiento, que es un poco el espíritu de este proceso, o desde coaliciones en donde el movimiento lidere y genere apoyos de otras instituciones o organizaciones, como en este caso el Colegio de Abogados o nosotros mismos como capítulo de Transparencia. Propiciar una adecuada comprensión sobre el nuevo marco regulatorio en caso de que se llegara a aprobar, de manera que se asegure la efectiva implementación del mismo. A veces generamos nuevas leyes que nadie conoce y nos quedamos con ideas. Entonces no le sacamos todo el jugo, digamos, a los marcos normativos que estamos produciendo. Y quinto, por ejemplo, como otra línea de acción dentro de esta primer grupo, impulsar la reforma efectiva del modelo institucional de fomento y control. Hay que preguntarnos, mire, permítame una breve digresión. En Costa Rica hemos entrado en una dicotomía muy particular. Aquí tenemos un esquema conservador entre conservadores y los que proponen la reforma de nuestro modelo de Estado, pero no en el sentido conservador liberal o conservador progresista de las viejas ideologías. Aquí hay algunos que defendemos el viejo modelo de Estado tal y como se conceptualizó en los años 50 y 60 del siglo pasado. Y hay otros que quieren cambiarlo, aunque no siempre han precisado ese modelo. Yo creo que la esencia de un Estado exitoso es estabilidad en el enfoque y en el concepto y el espíritu o los propósitos del Estado que queremos, con flexibilidad en los modelos normativos e institucionales. Defendamos el Estado y su función, pero no nos casemos con un modelo institucional que eventualmente se vuelve obsoleto con el tiempo. No estoy calificando el modelo institucional de fomento o de control de las cooperativas, solo estoy indicando que hay que abrir el debate y sacarlo de ese eje de defensa o condena a ultranza en el que la sociedad costarricense ha caído en relación con el Estado en su conjunto. Un segundo propósito o carretera, digamos, de trabajo tiene que ver con lo que llamaríamos fomentar estrategias y prácticas de autorregulación para incorporar principios y metodologías de transparencia, anticorrupción e integridad. Esto se refiere a cosas que ustedes ya han planteado y que además describieron como cosas que se están haciendo. Eso es muy importante remarcarlo. Hablamos de construir, actualizar o adecuar un enfoque estratégico de gobernanza democrática y transparente basada en las buenas prácticas que hemos visto
¿verdad? Para promover su aplicación general o la aplicación en el mayor número de cooperativas o de organizaciones o asociaciones de cooperativas. Segundo, generar una caja de herramientas que faciliten la aplicación de ese nuevo enfoque estratégico. Tercero, generar procesos de formación. Alguien lo acaba de señalar en uno de los casos de éxito. Procesos de formación para que la incorporación de esas herramientas sea efectiva en las cooperativas o instancias asociativas de las cooperativas. Y cuarto, generar programas de asistencia técnica. Eso lo hicimos muy temprano nosotros en el siglo pasado para ayudar a expandir, fomentar y fortalecer el movimiento cooperativo. Ahora esas herramientas tienen que estar al servicio de su transformación, de su modernización, de profundizar su inserción en las nuevas dinámicas económicas, políticas y sociales. Y una tercera vía, una tercera gran dimensión de la agenda, a veces se nos olvida, pero quiero remarcarla porque es central. El movimiento cooperativo y todos los que creemos en el movimiento cooperativo tiene que saber informar y comunicar mejor. Esto es esencial. Lo que no se cacarea no existe. Yo acabo de escuchar 3 casos que no conocía, que nos dicen no solo de la salud y vitalidad del movimiento, sino de las bondades del modelo de economía social que representa. Necesitamos que eso se conozca. Y hay que informarlo, no es hacer propaganda, es comunicación estratégica, estamos hablando de otra cosa. Está bien hacer videos, etcétera, porque eso es muy importante, son herramientas comunicacionales, productos comunicacionales. Pero de lo que estamos hablando es de saber informar con base en evidencia, de que el movimiento cooperativo tiene haberes suficientes para sus asociados, pero también para el conjunto de la sociedad costarricense. Eso es esencial, una buena estrategia de comunicación e información que acompañe el proceso de reforma a las reglas del juego del sistema y a las dinámicas internas de las cooperativas e instancias de asociación cooperativa. Eso es muy poco frente a la riqueza de lo que se ha dicho, pero a modo de intentar dejarles 2 o 3 cosas en la cabeza, quiero cerrar con esto. Muchas gracias y pues ha sido para mí un honor y un gusto estar aquí con ustedes.